Hoy les vamos a presentar el capítulo 4 titulado La utilidad, del libro de Microeconomía Intermedia, un enfoque actual de Hal Varia. Mi nombre es Alejandro Hernández, perteneciente al equipo número 2 de la materia de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG. Comencemos. Primero que nada debemos entender qué es la utilidad. Esta es una forma de medir las preferencias del consumidor. Entonces, una función de utilidad es un instrumento para asignar un número a todas las cestas o combinaciones de bienes posibles de tal forma que las que se prefieren tengan un número más alto de las que no se prefieren. Esto lo podemos observar en nuestra tabla, donde a las combinaciones A se les pone un número más alto sobre B y a las combinaciones de B se les pone un número más alto sobre C. Esto significa que las combinaciones de A se prefieren sobre las de B, lo que podemos representar matemáticamente de la siguiente forma. Las combinaciones de estas se prefieren sobre estas combinaciones. Entonces, podemos seguir con lo que es una transformación monótona, algo que es esencial para poder seguir con el tema de la utilidad. Una transformación monótona es una serie de números que se transforman pero manteniendo su mismo orden, donde el primero siempre va a ser más grande que el segundo. Ejemplo de esto tenemos lo que es la multiplicación por un número, elevar un número o la suma de un número. Pero se tiene que tener en cuenta que esto se aplica tanto al conjunto A como al conjunto B. Entonces, la curva de indiferencia de una transformación monótona siempre va a ser creciente, mientras que la curva de indiferencia de una transformación no monótona tiene lo que son bajas y altas. Entendido que una función de utilidad es un instrumento para asignar números a las distintas curvas de indiferencia, vamos entonces a construir nuestra función. La manera más fácil de hacerlo es teniendo nuestro mapa de indiferencias, y así solo tendremos que trazar una diagonal que cruce todas nuestras curvas de indiferencia solamente una vez, desde el origen hasta la última curva. Y así tendremos que numerarlas de la menor a la mayor. 0, 1, 2, 3 y si hubiera otra curva sería la 4 y así sucesivamente, otorgando a las más altas números más altos. De la otra forma, que no tengamos nuestro mapa de indiferencia, tendremos que construirlo. Entonces, tenemos lo que es un conjunto de nivel, donde están los bienes 1 y los bienes 2. Un conjunto de nivel forma una curva de indiferencia que denominaremos K. Tenemos que K es igual a nuestro conjunto de nivel. Y lo único que tenemos que hacer es despejar la incógnita que nos falte, ya sea el bien 2 o ya sea el bien 1. Igual, si de nuestra función original tenemos lo que es una transformación monótona, se van a describir las mismas preferencias, pero con una denominación diferente a las curvas. Tenemos también funciones generales que representan cierto tipo de conjunto de bienes, como lo son los sustitutos y complementarios perfectos. Los sustitutos son aquellos donde se sustituye un bien por otro a una tasa de cambio distinta. Ejemplo de esto podríamos decir que prefiero comprar un boleto al cine que un boleto a un concierto y para compensarme por perder un boleto al cine ocupo 2 boletos de concierto, lo que significa que el bien 1 para mí es más valioso que el bien 2, como podemos observar en nuestra función. Por esto es que la función adopta esta forma, donde A y B son números positivos que miden el valor que se le da a cada bien. Por otro lado, tenemos lo que son los complementarios perfectos, donde solo nos interesa tener la misma cantidad de ambos, porque de lo contrario no nos sirven. Como en el caso de los zapatos, ocupamos exactamente la misma cantidad para el pie izquierdo que para el pie derecho. Por eso se adopta esta forma, lo que es el mínimo de los bienes, lo que significa que se toma la cantidad mínima. Ejemplo, si tengo 11 zapatos del pie izquierdo y 10 del pie derecho, la respuesta va a ser 10 porque se toma la mínima cantidad e igual que en los anteriores, A y B son números positivos que indican cuánto consumo de cada bien. Existen un tipo de curvas de indiferencia denominadas cuasilineales, debido a que son parcialmente lineales como lo podemos observar en la gráfica, y su función adopta esta forma, puesto que uno de sus bienes no es lineal,
ya sea en el caso del bien 1 o puede ser también en el caso del bien 2. Por esto adoptan estas formas las curvas. Ejemplo de esto podemos observar que hay una operación dentro del bien 1 como lo es una raíz, pero esta no afecta al bien 2. Por esto no es una transformación monótona, porque no afecta a los dos bienes por igual, como también podemos observar en el ejemplo de aquí abajo. Siguiendo con el tipo de funciones de utilidad, ahora tenemos las Cobb-Douglas, que fueron creadas por el economista Paul Douglas. Estas funciones adoptan la siguiente forma, donde C y D son números positivos que describen la preferencia del consumidor sobre cada bien. Poniendo de ejemplo que se le otorgara al bien 1 la elevación a un medio y al bien 2 le aplicáramos la misma elevación, tendríamos la siguiente forma de las curvas, porque es algo monótono, ya que se le aplica la misma transformación al bien 1 como la misma transformación al bien 2. En el caso contrario, que aplicáramos al bien 1 un valor y otro diferente al bien 2, obtendríamos una curva cuasi lineal como aprendimos anteriormente, porque los valores en los bienes no son iguales. Igualmente, cualquier transformación monótona de esta forma describiría las mismas preferencias. Ahora veamos el concepto de utilidad marginal, que es la tasa de variación de la utilidad al obtener una cantidad mayor de algún bien. Poniendo de ejemplo lo que es el bien 1, estamos midiendo su variación en la utilidad debido a una variación en la cantidad, lo que nos arroja la siguiente fórmula. Igualmente, si lo hiciéramos en el bien 2, midiendo una variación en la utilidad sobre una variación en la cantidad, nos daría la siguiente forma. Despejando lo que son estas dos funciones, obtendríamos la variación de la utilidad simplemente multiplicando la utilidad marginal por la cantidad. Que lo que hicimos fue despejar el cambio en la cantidad, mandándolo junto con la utilidad marginal para que el cambio en la utilidad quedara solo. Complementando el concepto de utilidad marginal, tenemos la relación marginal de sustitución o la RMS, que es la derivada de la fórmula de la utilidad marginal. Como lo vemos aquí, esta ecuación es la derivada de esta de acá. Simplificándola, obtendremos esto. Cuando simplificamos y eliminamos términos iguales, obtendremos lo que es la RMS, relación marginal de sustitución. Igualmente, si lo aplicamos a una fórmula Cobb-Douglas, como lo vemos aquí, obteniendo su derivada y simplificando los términos, nos dan igualmente la RMS. Pero tendremos que ver más a fondo lo que es esta relación marginal de sustitución. Como ya dijimos, es la relación marginal de sustitución, pero esto significa que es la relación en que el consumidor está dispuesto a sustituir el bien 1 por el bien 2. Entonces tomemos lo que es una combinación de bienes, como las tenemos aquí. Teniendo la variación de cada uno, la variación del bien 1 más la variación del bien 2, e igualando esta fórmula a 0, para después despejar la pendiente de la curva, la cual es el bien 2 sobre el bien 1, obtenemos que el RMS es igual al cambio en cada bien y este cambio es lo que llamamos utilidad marginal. Por eso la RMS es la división de la utilidad marginal del bien 1 entre la utilidad marginal del bien 2, que es la misma resultados que nos dio en nuestro ejercicio anterior donde demostramos las derivadas. Ya vimos cada concepto y la obtención de cada función, al igual del de su porqué. Ahora para terminar, apliquémoslo a un caso real. Tenemos una función de utilidad del conjunto de preferencias TW, TT y C. Esta es nuestra función de utilidad y esta es qué significa cada una. TW es el tiempo total que se tarda en llegar andando hasta la parada del autobús o hasta el automóvil y en volver. TT es el tiempo total del recorrido en minutos y C es el coste total del recorrido en dólares. Estamos hablando de un estudio del transporte público. Creando esta función, se describen las preferencias de la mayoría de las personas respecto al transporte.
Ahora, sacando sus utilidades marginales, descubrimos otros datos. Por ejemplo, dividir el tiempo total entre el tiempo total que se tarda andando en llegar hasta la parada del autobús o hasta el automóvil entre el tiempo total que tarda el recorrido, descubrimos que nos da 3.5 minutos, que significa que es lo que estaría dispuesto el consumidor a tardar en el recorrido que caminar un minuto más. También tenemos que al sacar la otra utilidad marginal de TT, tiempo total recorrido en minutos, entre el coste total, tenemos un resultado de $0.183, lo que significa que el individuo valora a esta cantidad cada minuto. Todo esto nos serviría para saber qué cambios debemos de hacer en el servicio de autobús y cómo estos nos beneficiarían como compañía. En conclusión, las funciones de utilidad son esenciales instrumentos para describir la conducta de los consumidores y con estas descripciones poder tomar diversas decisiones que nos favorezcan.